Hoy tenemos una nueva sesión de un ciclo que nosotros hemos titulado Pensar América, Pensar España, y la mesa redonda que vamos a celebrar hoy se llama ¿Hay democracia sin Estado de Derecho? En el ciclo Pensar América, Pensar España invitamos a reflexionar sobre los problemas políticos, sociales y culturales que compartimos los americanos y los españoles a ambos lados del Atlántico, y queremos analizar cómo se plantean estas cuestiones de actualidad en ambos lados del océano e identificar las tendencias y las soluciones comunes. A lo largo de este ciclo, en el que llevamos un año y que iniciamos a principios del año pasado con motivo de la conmemoración o celebración del 25 aniversario del establecimiento de esta casa, la Casa de América, hemos hablado en este ciclo de la crisis de los partidos políticos, de la opinión pública, de ciberseguridad, de religión y política, y también de Estado de Derecho. En dos ocasiones hicimos una primera sesión el pasado 20 de noviembre sobre la protección internacional de la democracia, y tenemos hoy esta nueva sesión, en la que queremos abordar la verdadera naturaleza de la democracia y del Estado de Derecho. Contamos con la participación, y les quiero dar las gracias a todos los participantes, de tres profesores universitarios, Raúl Letelier, Juan Antonio García Amado y Francisco Laporta, y la moderación del acto correrá a cargo de Iñaki Gil, el vicedirector del diario El Mundo, a quien ya le cedo la palabra. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. En primer lugar, quisiera decir 3 veces gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. En fin, en una ciudad como Madrid, que tiene tantos atractivos para estar a las 7 de la tarde, pues es un honor que estén aquí dispuestos a escucharnos. En segundo lugar, a los ponentes. La verdad es que estoy un poco impresionado por su altura y espero que no tenga que moderar mucho, sino que sean ellos los que realmente lo conduzcan. Y, desde luego, gracias a la Casa de América, que no solo nos aporta este magnífico local, bastante impresionante, sino que también ha tenido el acierto de organizar este debate y proponernos las preguntas que tenemos que responder y que esperamos que sean de su agrado. La más esencial de todas es: ¿hay democracia sin Estado de Derecho? Esa es la pregunta, ¿no? Aparece en la página web, donde están también las biografías de los que van a hablar a ustedes, ¿no? En cualquier caso, yo voy a resumir un poco sus currículums. A mi derecha está Francisco Laporta, catedrático emérito de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido director del Centro de Estudios Constitucionales, consejero de Estado durante 6 años, miembro de la Comisión para la Democracia a través del Derecho, la conocida como Comisión Venecia, del Consejo de Europa. Bueno, me salto algunas cosas, porque si no iba a ser esto un poco largo. Ha impartido docencia y cursos de doctorado en varias universidades extranjeras y españolas. Es patrono de la Fundación Francisco Giner de los Ríos, de la Institución Libre de Enseñanza. Es Premio Nacional de Investigación en Ciencias Jurídicas y Sociales. Y en sus 10 líneas de currículum, y esto es otra cosa que también me ha sorprendido de otros de los ponentes, menciona que fue becario de la Fundación Juan March y del Consejo de Europa. Ocupa el mismo espacio ese detalle que sus obras, entre las que destaca Entre el derecho y la moral y El imperio de la ley. A mi izquierda está Juan Antonio García Amado, que es asturiano como mis abuelos, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de León. Y también menciona que fue becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico en Múnich y Berlín, y ha realizado estancias de investigación en Maguncia, en Aix-en-Provence y en Florencia. Ha escrito una decena de libros y unos 200 artículos publicados en libros y en revistas, y es traductor del alemán al castellano de obras de Bernd Ruthers, Klaus Wilhelm Canaris y Kelsen. Colabora habitualmente con columnas y tribunas en los diarios, lo cual es una cosa que me ha reconfortado el corazoncito, y con blogs jurídicos. Y al final, como Chile, viniendo de Chile, pues está en un extremo, lógicamente, Raúl Sergio Letelier, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica de Valparaíso, diplomado en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, diplomado en Derecho Público Europeo por el European Public Law Center, máster en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid, doctor en Derecho por la misma universidad y con un trabajo de postdoctor en la Universidad de Bolonia. Es profesor de Derecho Administrativo del Departamento de Derecho Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Bueno,
Él ha pedido ser el primero en intervenir y le vamos a conceder ese privilegio ahora que la audiencia todavía está fresca por haber venido de tan lejos. Tienes la palabra. Hemos acordado 10 minutos, seré magnánimo con el tiempo, pero no nos pasemos mucho. Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a la Casa América por invitarnos a este seminario cuya pregunta es una pregunta que comienza ya a ser una pregunta compleja, ¿no? La pregunta sobre ¿hay democracia sin Estado de Derecho? Diría yo, es una pregunta que hace 30 o 40 años tenía una respuesta fácil, ¿no? Y esa respuesta es no es posible una democracia sin un Estado de Derecho, ¿no? Esta facilidad que tiene de responder una pregunta como esta es una facilidad que en Latinoamérica es incluso mucho más fuerte. Y es mucho más fuerte por el hecho de que hace 40 años, 30, 40 años, la pregunta se respondía en los momentos de las salidas de las principales dictaduras latinoamericanas. Es decir, aquello que nos mantenía de alguna manera unidos frente a la idea de Estado de Derecho era una pretensión común, ¿no? El Estado de Derecho era de alguna manera el sueño al cual se aspiraba. Este era un sueño que reflejaba, creo, un significado que podríamos llamar el primer significado de la idea de Estado de Derecho, ¿no? Y ese primer significado era uno que podía ser resumido con la expresión, la sujeción del poder al derecho, ¿no? Lo relevante era esto, lo relevante de la idea de sujeción al derecho. En aquella época lo que hacía relevante la expresión era la frase sujeción. Es decir, lo importante era la sujeción. No era tan relevante cuál era el contenido de ese derecho. Lo importante era que había un momento en donde el dictador, de alguna manera, se pretendía sujetar al derecho. La lucha, lo que se solicitaba, la demanda era una demanda por sujeción. Esto es, en buenas cuentas, similar a lo que mucho tiempo antes Prosper Weil, cuando se refería al milagro del derecho administrativo, es decir, al milagro de que el Estado en algún momento decide sujetarse a un derecho, sujetarse a algo externo a él. Es decir, es el propio poder que en un momento decide sujetarse a una regla. Lo relevante entonces en ese momento es esa idea de sujeción. Es la idea de que el poder se sujeta a algo y por ende ese algo es externo a él. Y por ende no es un Estado que crea la regla y luego decide si la aplica o no en su propio caso. Es decir, no es un Estado que va creando reglas de acuerdo a su propia conveniencia. No, es un Estado que decide en un momento sujetarse a una regla externa. Y entonces la lucha latinoamericana que se produce en los momentos de salidas de las dictaduras es una lucha por ese Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que tiene, como digo, un significado claro, ¿no? Es un significado de simple oposición a lo que serían los estados absolutos, a lo que sería el estado de policía. Y la frase que refleja esa pretensión es la frase de Estado de Derecho en el sentido, diríamos, alemán de la palabra, en el sentido del Rechtsstaat alemán. Lo que se espera entonces es la necesidad de que prime el Parlamento, la necesidad de que aquel que va a producir leyes sea, en buenas cuentas, el Parlamento y no los gobiernos que en aquella época en Latinoamérica teníamos. Este primer significado, diría yo, es un significado profundamente democrático, ¿no? Porque es un significado que solamente se entiende en el sentido de oposición a la ausencia de democracia, ¿no? Es decir, uno casi pensaría que en esta parte, en este primer significado, Estado de Derecho y democracia son casi, diríamos, lo mismo, ¿no? Es decir, es que la creación de leyes sea algo externo al poder.
Y entonces, en este sentido, la pregunta sobre ¿es posible una democracia sin Estado de Derecho? Tiene una respuesta clara, digamos, ¿no? Y de hecho, si hay alguien que lo pudo contar bien, por ejemplo, es en este caso Elías Díaz, cuando hacía esta referencia a que no todo Estado es un Estado de Derecho, que era una consigna, por lo demás, que en Latinoamérica, en muchos países, digamos, la hacían referencia a ella, principalmente en las etapas finales de muchas de las dictaduras, cuando los dictadores comienzan a aprobar, esto sucedió también aquí en España, cuando los dictadores empiezan a aprobar aquellas leyes que otorgan algunas garantías con el objeto de que el país se parezca algo a aquellos países que están disfrutando de democracias, ¿no? Entonces, en ese momento, la expresión de Elías Díaz es, oiga, no, a mí no me cuente cuentos, ¿eh? No todo Estado es un Estado de Derecho. El Estado de Derecho tiene una característica, y su característica principal es la sujeción. No esto de que el poder apruebe este tipo de normas que tiene por lo más otro tipo de objetivos, sino que aquí lo que queremos es la primacía, el gobierno del Parlamento. Esto diría yo que es el significado. Este primer significado de la idea de Estado de Derecho es un significado que, como digo, hay un acuerdo básico. La sangre derramada es una sangre derramada por este tipo de Estado de Derecho, por este Estado de Derecho, ¿no? Por el Estado de Derecho similar de alguna manera a esta noción de Rechtsstaat. Sin embargo, la expresión Estado de Derecho, una vez ya asentados los gobiernos democráticos en Latinoamérica, la expresión de Estado de Derecho comienza a ser llenada de otro tipo de contenido. Ya comienza a aparecer lo que podríamos llamar un segundo significado. No ese significado similar al Rechtsstaat, sino que un significado que tiene algún sentido un parentesco, diríamos, más con la idea del rule of law británico y norteamericano y con la idea francesa del état de droit. Y esto ya, el sentido que tiene esa idea de Estado de Derecho en estos países comienza a ser distinto a esta idea antigua que había hecho famoso el Rechtsstaat. Y comienza a ser un derecho que comienza a no valorar tanto la idea de sujeción. La sujeción se da por sentada, es el gobierno que se sujeta al derecho. Lo relevante ahora es qué es el derecho. ¿Qué dice el derecho? ¿Cuál es el derecho al cual estos gobiernos se sujetan? Y en esta idea de lo importante es el derecho, y por ende ya no es limitar al gobierno con cualquier tipo de derecho, sino que con un tipo de derecho. Y aquí comienza a haber ciertos rasgos que esto, unido también a la época actual en donde el neoconstitucionalismo campea en Latinoamérica, el uso de la idea de Estado de Derecho como una forma de limitación del poder comienza a tener un uso que podríamos llamar también malicioso. Y este uso significa en que por Estado de Derecho comienza a significarse cuestiones que ya no tenemos tanta claridad acerca de qué es lo que hay dentro de la expresión Estado de Derecho. Y entonces, por Estado de Derecho, por la protección de un Estado de Derecho, entonces un tribunal constitucional, por ejemplo, le dice declara inconstitucional una regla que prohibía la reelección, por ejemplo, en un tipo de cargo, digamos, en general los cargos públicos. Bueno, entonces, por la vía de proteger el Estado de Derecho, entonces un tribunal asume que lo correcto en ese Estado de Derecho es que las personas tengan un derecho a ser reelegidos, por el hecho de que las personas tienen también el derecho a elegir a quien quieran. Por la idea de Estado de Derecho, otro tribunal supremo lo que ordena, por ejemplo, que la Asamblea Popular, el órgano representativo, se disuelva y que una sala de su propio tribunal ocupe el lugar del Poder Legislativo. Y el argumento principal es el Estado de Derecho. Con la regla del Estado de Derecho, en Chile, por ejemplo, se dejó sin efecto todas las reglas sobre potestad sancionadora de la administración. Entonces ahora las personas tienen que ir a un tribunal siempre para poder demandar algunas de sus exigencias. Todo esto
usando la expresión Estado de Derecho, ¿no? Y por ende dejando sin efecto un grupo de reglas que han sido aprobadas democráticamente. Es decir, la idea es, esa expresión de Estado de Derecho ¿podríamos decir que es una expresión que mejora, que protege la democracia? Entonces, en conclusión, estos dos sentidos de la expresión de Estado de Derecho, diría yo, el primer sentido es un sentido en el cual tenemos claridad acerca de que mejora y protege la democracia. Pero es necesario tener cuidado con este segundo sentido. Este segundo sentido abusa muchas veces del pedigrí que tiene el primer sentido de la idea de Estado de Derecho. Abusa de ese gran pedigrí. Y trata de utilizar esa expresión de Estado de Derecho muchas veces para desafectar la democracia, para quitarle el carácter deliberativo y copar o captar en general la política, ir reduciendo la política a sectores muy ínfimos y tratar de ir juridificando en el máximo, con la máxima intensidad, mucho del espacio que podríamos llamar el espacio que ocupa en general la democracia. Muchas gracias. Y además ha sido muy puntual. Juan Antonio, vuestra continuación. Bueno, muchas gracias. Debo agradecer en primer lugar, como no, a la Casa de América y a los organizadores de este acto la invitación y el gusto que ello supone para estar aquí con estos amigos y estos queridos colegas y con este estupendo público. Mi pretensión en estos 10 minutos es, manteniéndome en lo posible en el tema, pues cambiar un poquito el enfoque. Yo no soy un científico social propiamente, ni en modo alguno, no soy un científico social, pero quisiera plantear algunas hipótesis sobre la relación y la situación actual de la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país, más allá, en Latinoamérica también. Algunas hipótesis que quizá podrían verse como hipótesis más propias de ciertas ciencias sociales. Creo, dicho sea incidentalmente, que una de las carencias importantes en nuestro país, a lo mejor en nuestros países, es la debilidad de las ciencias sociales. Nos faltan sus instrumentos analíticos para diagnosticar algunos de los males de nuestros sistemas políticos. Tenemos buenos juristas, buenos constitucionalistas, buenos teóricos del derecho en España y en Latinoamérica. Tenemos buenos tratadistas de ética, si queremos verlo así, quizá buenos politólogos, pero nos falta un análisis social más fino que trabaje con hipótesis sociales y sea capaz de explicar ciertos presupuestos y ciertas consecuencias, incluso de contenido empírico. Entonces yo querría jugar un poco a esto con un cierto espíritu, ya digo, de manejar hipótesis y con un cierto ánimo provocativo también. Democracia y Estado de Derecho, creo que desde un punto de vista ideal normativo son conceptos que se piden, conceptos que se exigen. El Estado de Derecho, como bien acaba de señalar Raúl Letelier, es un modelo de Estado en el cual los poderes se someten o están sometidos, están atados al derecho, no obran libremente, no hacen lo que quieren, sino que tienen que moverse dentro de los márgenes que permita la ley, que permita las normas jurídicas, y la democracia es un procedimiento para dar contenido a la ley, de forma que esas normas que atan a los poderes no son normas ni que caen del cielo, ni que hace ciertos sujetos privilegiados, sino que surgen de la voluntad general, de la soberanía popular, o como queramos llamarlo. Esto es bien conocido. Creo que, evidentemente, podemos hacer todo tipo de definiciones estipulativas sobre lo que significa democracia, los sentidos que la expresión ha tenido a lo largo de los tiempos y sobre distintas nociones teóricas que se han manejado del Estado de Derecho, pero me parece que todos compartimos esa idea de que en el ideal son conceptos que se implican y que recíprocamente se piden en esa idea, y volvemos a citar a nuestro por tantas cosas querido Elías Díaz, de que no todo Estado es un Estado de Derecho, sino que verdadero Estado de Derecho, si vamos a cierto trasfondo moral, es el Estado democrático y además el Estado social. Bien, yo diría, más allá de estas obviedades, que
yo quisiera manejar ciertos, o aludir a ciertos presupuestos ideológicos o idiosincrásicos del Estado de Derecho y la democracia, y al mismo tiempo insinuar por qué tal vez están en crisis en este momento en nuestros países y, si acaso, si me quedara tiempo, pues aludir también a los matices diferenciadores que puede haber en esa crisis en España o en Europa y en Latinoamérica. Creo que nuestro modelo de democracia, voy a hablar ya solo de democracia por abreviar, entendiendo que estoy refiriéndome simultáneamente a ambas cosas que se implican, democracia y Estado de Derecho. El modelo de democracia del que habla la filosofía política, pues se desarrolla dentro de un entramado formal, procedimental e institucional, que es el entramado de un cierto tipo de Estado. Tiene una ineludible dimensión formal e institucional, pero tiene también unos presupuestos densos o materiales o de tipo moral. A ver si lo explico rápidamente y de un modo claro. Difícilmente funciona un Estado de derecho democrático allí donde no existe una sociedad que comparte ciertos ideales de naturaleza moral. Esos ideales morales, que son los que, diríamos, alimentó la Ilustración y el racionalismo en los orígenes históricos de estos sistemas, esos ideales tienen una dimensión individual y una dimensión colectiva. Es el ideal del individuo autónomo, del ciudadano que se quiere a sí mismo para hacerse a sí mismo y que adora especialmente su libertad y se valora en particular a sí mismo en cuanto se ve como sujeto libre. Y ese mismo ciudadano adquiere una dimensión que trasciende esta especie de egoísmo orgulloso o individualista, adquiere una dimensión de moral colectiva desde el momento en que toma conciencia de que esa libertad solamente se puede realizar en el contexto de unas reglas de juego colectivas que acaban siendo precisamente las reglas del juego que definen el Estado de Derecho y que definen la democracia. Y por tanto, hay esa mutua interacción, que el individuo que se ama a sí mismo y que se quiere libre y que es consciente de que esa libertad solo tiene sentido, solo se realiza en plenitud en el contexto de unas reglas de juego que permiten que todos compartan límites y a todos se les ofrezcan posibilidades. Pues bien, si asumimos esas hipótesis sobre el sustrato de la democracia y el Estado de Derecho, yo diría que hay problemas graves en nuestros sistemas políticos democráticos actuales o en nuestros países, y aquí empiezo porque tiene una dimensión más de hipótesis, de propuesta o de provocación. Creo que tenemos un cierto problema de anomia, y los que somos profesores quizá lo captamos especialmente. Permítaseme decirlo de este modo coloquial. Yo siento cada vez más que mis alumnos, que cada año tienen 18 años, en la Facultad de Derecho donde enseño, mis alumnos cada vez sienten menos, cada vez son más fríos, cada vez están moralmente más vacíos. Son buena gente, pero ellos ni siquiera lo saben, porque no han hecho ni la reflexión necesaria para ser consciente de la propia bondad. Son buena gente al modo como lo son los gorriones o los mirlos. Pues bueno, están allí porque los colocaron y procuran no hacer daño porque no es su impulso natural el ser dañino. Pero son en el fondo anómicos, es decir, o en cierto sentido de la anomia. Son ajenos a la reflexión normativa, son casi opuestos a la reflexión moral. No les interesa. Y hay un cierto fracaso, en esto incurro en el tópico de nuestros actuales sistemas educativos, porque quizá no estamos consiguiendo en ninguno de los niveles de la educación construir ciudadanos que reflexionen sobre las condiciones ideales o reales de su propia convivencia. Pero hay algo que diferencia lo que sucedía en mi pueblo. Yo provengo de una aldea allá en el campo asturiano. Lo que sucedía en mi pueblo cuando yo era niño y lo que pasa ahora, que es que en mi época el que no sabía vivía un poco acomplejado, pero en nuestros tiempos el ignorante vive feliz. Ha aumentado mucho nuestro Estado de Derecho y nuestro Estado de Bienestar en la medida en que lo tengamos, y en cierta medida lo hemos tenido, lo tenemos.
ha aumentado la autoestima de todo el mundo, incluido el ignorante. Antes el ignorante no se atrevía a hablar, pero ahora el ignorante, llamo ignorante no con propósito despectivo, sino al que no tiene una gran formación ni la pretende, el ignorante vive convencido de que él tiene muchos derechos, no sabe por qué, pero sabe exigirlos y se ve impelido a exigirlos sí o sí y en cualquier caso. Pero ahí hay una especie de contradicción en el ciudadano actual de nuestros países. Uno se sabe pequeño, uno se sabe simple, uno se sabe poco formado, al mismo tiempo uno se siente poseedor de muchos derechos, y uno anda buscando una identidad de la que sentirse orgulloso. Y aquí es donde viene el peligro para nuestros actuales sistemas políticos, el peligro que solemos nombrar como peligro del populismo, o el peligro de todas aquellas ideologías que le ofrecen a uno consuelo diciéndole: mire, usted puede asumir que usted individualmente no es casi nada, usted tampoco tiene grandes pretensiones individuales, usted no ha tratado de procurarse una formación ni una reflexión que le permita tener grandes aspiraciones, pero usted puede sentirse algo verdaderamente grande, importante y potente en cuanto parte de algún ente colectivo. Ese ente colectivo puede ser el grupo de los desfavorecidos, puede ser el grupo de los defensores de los animales. Estoy a favor de los animales, estoy a favor de los desfavorecidos, pero vamos a cuestiones idiosincrásicas y de psicología colectiva. O puede ser parte de una gran nación, o puede ser parte del sempiternamente oprimido pueblo latinoamericano, o puede ser parte de una comunidad primigenia, etcétera, etcétera. Y entonces, esa idea que pone lo colectivo por encima de lo individual y que abomina un tanto de esos valores o esa moral que invita tanto al respeto del individuo y su libertad como de las reglas del juego colectivo y de interacción entre seres libres, ese tipo de ideologías o de planteamientos políticos actuales creo que suponen el gran reto y el gran problema y el gran desafío para las democracias y el Estado de Derecho. Porque una de las cosas que sucumben en estos procesos son aquellos valores que dibujaban la moral política propia de la democracia y del Estado de Derecho. Por poner un ejemplo muy sencillo y no complicarme demasiado porque se acaba el tiempo. Bueno, aquella idea de que en el lenguaje político y en la acción política, hombre, alguna mentirijía o algún disimulo podía caber, pero que la mentira no era el arma o el instrumento por antonomasia de la acción política, en eso había cierto consenso, más allá de que hubiera más o menos vulneradores de eso, pero en nuestros tiempos creo que hemos llegado a un punto en el cual la mentira es el medio por excelencia de la acción política. Mentimos, los políticos mienten, y en particular esos políticos populistas, nacionalistas, etcétera, mienten en un contexto en el cual el individuo no está temeroso de que lo engañen o enojado si se siente engañado, sino que desea que le cuenten la historia que lo hace sentirse parte de una entidad suprema y maravillosa, aun a sabiendas de que todo es una especulación, aun a sabiendas de que todo es mentira. ¿Qué quiero decir con todo esto y concluyo? Que el Estado de Derecho y la democracia no funcionan sin esos presupuestos morales que tienen que ver tanto con la manera de identificarse el individuo como con las reglas del juego colectivo. Y que cuando llenamos nuestros sistemas políticos de fantasmagóricas entidades grupales, de conceptos morales vacíos, etcétera, pues estamos haciendo muy felices a sujetos que en el fondo tratan desesperadamente de compensar su íntimo complejo de inferioridad, pero estamos dinamitando los fundamentos de la vida colectiva. Y de esto, si ahora damos, y termino ya, el salto a la teoría política y jurídica y la teoría constitucional, creo que en esto también tenemos que hacernos un poco de autocrítica los que vivimos de investigar sobre y de enseñar acerca de
el Estado, las constituciones, el derecho, la democracia, etcétera. Y ahí comparto todo lo que ha expresado en el final de su intervención Raúl Letelier, porque creo que somos los intelectuales de este campo, los profesores, muy responsables de una especie de hipócrita moralización de los sistemas políticos y jurídicos. Estamos haciendo una constante campaña desde las aulas para hacer ver que la ley en su frialdad y en su formalismo no importa, que lo que cuenta son los valores, que no estamos construyendo estados para vivir con seguridad jurídica y dentro del respeto a ciertos derechos comunes, sino siguiendo una mesiánica senda hacia la justicia, que las constituciones no son esas reglas del juego, cuanto más claras mejor, sino un conjunto de evanescentes valores que tienen que interpretar sus sumos sacerdotes. Y en eso pues estamos haciendo el juego, me temo, y sin mala intención, pero estamos haciendo el juego a lo menos democrático de nuestras sociedades cuando estamos en Europa y a las viejas oligarquías tal vez cuando estamos en Latinoamérica, que estuvieron quizá mucho tiempo y en muchos países buscando la manera de librarse de lo que de limitación para los viejos privilegios supone el Estado de Derecho con su formalismo y con sus rigideces, y que en este, que a veces llamamos neoconstitucionalismo, en esta apología de todo tipo de moralina, de aquella que antes se extendía desde los púlpitos y que ahora se difunde desde las aulas, pues las viejas castas gobernantes de tantos países han encontrado la manera mejor de mantenerse en su país fingiéndose constitucionalistas. Este es el viejo sueño de todos los tiranos, el que no le digan tirano, sino que le digan supremo hacedor de los más hondos valores constitucionales. Volvamos a la ley, yo diría, frente a esta crisis, volvamos a la ley, volvamos a las constituciones, volvamos al derecho, volvamos a los derechos y dejemos las otras prédicas para los curas que muy legítimamente pueden cumplir con ellas. Gracias. Gracias a ti por toda tu ciencia y por respetar los tiempos. Francisco, ¿cierras tú la...? Sí. No tengo que dar a ningún lado, ¿no? Bueno, yo no me siento muy culpable de que mis estudiantes estén fríos. ni de hacer homilías morales, porque he levantado, como sabe muy bien Juan Antonio, he levantado el estandarte de la ley demasiado alto, me han dicho muchas veces. Bueno, lo que yo había hecho, un poco en honor a ustedes y a la casa, a la que agradezco mucho la invitación, y a los colegas, es preguntarme a mí mismo la pregunta del programa. ¿Hay democracia sin Estado de Derecho? Entonces la estrategia que había establecido para tratar de responder a esa pregunta era partir de un concepto mínimo, de un concepto escuálido, enclenque mínimo de democracia, y ver qué implicaba ese concepto de democracia, qué implicaciones tenía con las normas en general, con las reglas en general y con las normas jurídicas en particular. Después haré lo mismo con otro concepto como también mínimo de lo que sería el Estado de Derecho. ¿Cuál es el concepto mínimo de democracia que podemos manejar? Para saber bien qué es lo de la democracia, porque la democracia muchas veces se establece en unos grados de complejidad que es muy difícil entender su sustancia íntima. Y el concepto mínimo de democracia sería el siguiente: es un procedimiento para tomar decisiones mediante la regla de la mayoría. Nada más. Es decir, que si nosotros cuatro nos ponemos de acuerdo en votar cuál es el orden de intervenciones, estamos haciendo un acto democrático. Cualquier entidad o cualquier grupo puede tomar decisiones por la regla de la mayoría y está, en ese sentido, produciéndose democráticamente. Pero claro, ¿qué supone esto, por mínimo que sea? Pues es muy fácil. Tienen que existir de antemano un conjunto de reglas que van escoltando, acompañando incluso a ese concepto mínimo de la democracia, y sin el cual
es imposible iniciar un procedimiento para tomar decisiones de acuerdo con la regla de la mayoría. Reglas de quién vota, quién es el que es titular del derecho a voto. Nosotros podemos reunirnos para tomar esa decisión, pero alguno de ustedes puede decir, yo también quiero participar porque tengo prisa y prefería escuchar al profesor Letellier el primero para luego marcharme, y otro podría hacer otra cosa. Para eso necesitamos unas reglas, y las reglas de quién es el que participa en ese procedimiento, participa para tomar la decisión de la mayoría, es una regla fundamental. En segundo lugar, ¿cómo se hace ese conteo del procedimiento? ¿Cuáles son los procedimientos, los pasos que se dan, los avances que se hacen, las conclusiones que se sacan, cómo se ordenan los debates y las deliberaciones para llegar a una conclusión, por tonta que sea, como esa de la que he puesto el ejemplo? Y también hay una cosa que es muy importante y que además aquí me temo que antes o después vamos a tener que empezar a hablar de ella. Tiene que haber reglas sobre qué se decide, sobre cuál es el objeto de la decisión. Porque nosotros podemos tomar esa decisión o podemos decir, vamos a decidir por mayoría absoluta, democráticamente, que los que estén ustedes casados de aquí se divorcien. Y entonces ustedes dicen, ¿ustedes quién son para tomar esa decisión? Por mucha democracia que le echen, esa decisión no les compete. Tiene que haber otras reglas que digan, en un procedimiento democrático se tiene que saber sobre qué, cuál es el objeto de la decisión. Y eso tiene que estar, digamos, establecido por reglas. Pues bien, si se ignoran ese conjunto de reglas, que puedo pormenorizar más si quieren ustedes, si se ignoran ese conjunto de reglas, el procedimiento democrático salta por los aires o se queda en el aire, se queda flotando en el aire. Uno puede apelar a él y decir, quiero más democracia, pero eso es simplemente una apelación al vacío. Si no tenemos un sustrato de reglas que nos digan quién, cómo y con qué objeto se toman las decisiones, se inicia y se sigue el procedimiento, yo creo que el procedimiento democrático es simplemente una vaciedad. Vamos ahora con el Estado de Derecho, que se ha distinguido aquí por mi buen colega entre el nuevo y el viejo y tal. Yo creo que forzar las palabras no está bien, y yo creo que los tribunales están forzando las palabras. Incluso yo diría que hasta Elías Díaz en su momento forzó un poco las palabras, porque en el Estado de Derecho cabía toda la protección y la realización efectiva y real de todos los derechos humanos, y si no, no había Estado de Derecho, ¿no? Yo creo que eso. ¿Qué es el Estado de Derecho? O el imperio de la ley, o el rule of law, que a mí no me parece que es tan distinto. Pues también es muy sencillo. Los ciudadanos, en primer lugar, los ciudadanos cumplen con las leyes generalizadamente. Si hay un incumplimiento generalizado de las leyes, no es que no haya Estado de Derecho, es que no hay derecho. Es que no existe el derecho. Para que haya Estado de Derecho tiene que haber un cumplimiento generalizado de las leyes por parte de los ciudadanos. Si hay conflicto, como las sociedades no son armónicas, si hay conflicto, naturalmente esos conflictos se dirimen con procedimientos judiciales, con árbitros imparciales o como sea, pero se dirimen así. Pero el cuerpo de los ciudadanos generalmente cumple con las leyes. En segundo lugar, los poderes también se someten a las leyes por lo general. Y si no lo hacen, los ciudadanos tienen mecanismos jurídicos para disponer que esos poderes se sometan a las leyes. Tienen procedimientos judiciales o procedimientos políticos o de otro tipo en los que pueden demandar que los poderes públicos se sometan a las leyes. Eso son básicamente los dos requisitos básicos, mínimos también, de lo que es el Estado de Derecho. Tenemos que saber exactamente que los poderes se someten a la ley y nosotros tenemos que someternos a la ley. Podemos añadir un tercero, si quieren ustedes, para no hacer esto demasiado formalista, y es que, bueno, las leyes tienen que ser razonablemente justas.
lo digo en términos tan puramente vagos como para suponer que casi todos los países de América Latina tienen leyes razonablemente justas y nosotros también tenemos leyes razonablemente justas. Podemos buscar por algún escondrijo de nuestro sistema jurídico leyes que sean injustas, pero en general nuestros grandes cuerpos legales son razonablemente justos, tanto los de América Latina como los de aquí. Pero lo importante, como digo, es eso, que los ciudadanos, y ya verán ustedes después en la segunda parte por qué se lo digo, que los ciudadanos se sometan a las leyes, generalmente, cumplan con las leyes, tengan una educación normativa, de forma que el hecho de que haya una ley vigente significa una razón para actuar de acuerdo con esa ley vigente, y si tienen conflictos acudan a órganos imparciales para resolver esos conflictos y para saldar un poco las incoherencias en las conductas de los ciudadanos. Y, en segundo lugar, que los poderes públicos, en general, se produzcan de acuerdo con las leyes. Sean constituidos, creados de acuerdo con la ley y se produzcan con la ley. Cuando actúen, como tales poderes públicos, actúen de acuerdo con la ley. Naturalmente, si no hay esto, no puede haber democracia. Democracia política. Ya no hablo del mínimo de democracia. Porque, claro, la democracia, como he recordado antes, supone que alguien, de algún modo, convoca los procedimientos decisorios. ¿Pero quién los convoca? Los tiene que convocar una autoridad constituida. ¿Y cómo los convoca? ¿Con qué procedimientos? Pues con procedimientos constituidos. ¿Y sobre qué objeto los convoca? Los convoca sobre objetos que están predeterminados en las leyes. De forma que el Estado de Derecho somete a los poderes a los prerequisitos o las reglas previas de las que se nutre el procedimiento democrático como un procedimiento de toma de decisiones. Y esto, que les digo, eso, es, ¿cómo les diría yo?, válido en el norte y en el sur, en el este y en el oeste. No hay, en mi concepción de las cosas, absolutamente ningún tipo, y ya lo comentaré después, absolutamente ningún tipo de cesión a la idea de que pueda haber algún tipo de personalidad de algún pueblo, algún tipo de herencia cultural de algún pueblo que de algún modo levante o ignore estas cosas que he dicho. El Estado de Derecho y la democracia, tal y como la he descrito, tan elementalmente, valen para todos los países, en el norte y en el sur. Lo digo porque hay algunas veces que he leído a algunos colegas bien intencionados que dicen que en América Latina, por ejemplo, pero luego si quieres seguimos con esto más, en América Latina estamos o se está importando la teoría del derecho del norte, la teoría del Estado del norte, la teoría de la democracia del norte. Y ellos tienen otra cosa distinta. Tienen unas particularidades enormes que le hacen que esa teoría del derecho del norte no sirva. Esto es una patraña absoluta. Si no hay Estado de Derecho tal y como lo he descrito y democracia tal y como lo he descrito, no hay ni Estado de Derecho ni democracia. No hay particularidades étnicas que nos inviten a pensar que hay varios tipos, de acuerdo con las etnias, las razas y las tradiciones, de Estados de Derecho o de democracias. Gracias, Francisco. Bueno, antes nosotros nos hemos puesto de acuerdo democráticamente en dividir un poco la cuestión a tratar en dos grandes aspectos. Esta primera ronda, digamos, más genérica y una segunda ronda aplicada a América Latina. Y como yo soy periodista, pues lógicamente voy a barrer un poco para mi negociado. Ahí no estábamos sujetos hablando de récord, pero todos los ponentes han dicho, hombre, pero lo de Cataluña y tal. Y he dicho, no, lo de Cataluña sale lo primero porque es la actualidad. Pero luego, escuchándoles, he pensado que no hablaban de otra cosa, sino de nuestra actualidad política y de Cataluña. Incluso nuestro primer ponente, Sergio Letelier, cuando hablaba, me ha recordado casi nuestra historia, ¿no? Porque yo
también fui joven en la España franquista, y entonces la sujeción del poder al derecho era realmente nuestra esperanza, quiero decir. Evidentemente, nosotros no éramos capaces a los 15 años de formularlo como tú lo has formulado, ¿no? Y luego, una vez asentada la democracia, que el gobierno, la sujeción del gobierno y del poder al Estado de Derecho es la continuación, y aquí es donde empezamos a fallar en estos momentos, ¿no? Pero bueno, ha sacado Juan Antonio la palabra populismo, que yo creo que es el siguiente capítulo, pero empecemos con Cataluña. En Cataluña se ha puesto, y les pregunto a los ponentes, ¿se ha puesto en riesgo el Estado de Derecho? ¿El Estado de Derecho ha sido capaz de defenderse adecuadamente? Es una cuestión de que ha fallado ese pegamento social y que los individuos han decidido sentirse miembros de una nación, a mi modo de ver, ficticia, o qué es lo que ha fallado allí. ¿Quién se atreve a empezar? Y si tiene solución, ¿quién se atreve a empezar a comentar esto? ¿Quién es Puigdemont? ¿Quién es Oriol Junqueras? Pues nadie, no son nadie. Si no son poderes políticos constituidos de acuerdo con las normas jurídicas de la Constitución y del Estatuto, no son nadie. Es decir, que si ellos de pronto deciden ignorar explícitamente, en eso hay que reconocerles una gran nobleza, ignorar explícitamente la Constitución y el Estatuto de Cataluña, absolutamente dejan de ser el presidente de la Generalitat y el vicepresidente de la Generalitat, porque eso lo son simplemente por la Constitución y por el Estatuto. Y si de pronto deciden que el Parlamento de Cataluña va a tomar la decisión, yo creo que la ley que se llama de desconexión es una ley horrorosa desde el punto de vista jurídico, intragable, etcétera, etcétera, pero no es la más importante. La más importante es la ley del referéndum, que dice que van a aprobar una ley para realizar un referéndum vinculante, que eso es contrario a la Constitución y el Estatuto, por mayoría simple de la Cámara, y van a, en virtud de la existencia previa de un sujeto político, que es el pueblo de Cataluña, van a tomar la decisión de convocar un referéndum y marcharse de la Constitución. Pues desde ese momento, en ese momento mismo, se han quitado la silla de debajo del trasero. No son nada. En realidad son simplemente unos delincuentes. Es como si yo hubiera estado allí y dijera lo mismo, porque no hay nada que les apoye legalmente. No hay ninguna norma legal que apoye a quien quiere violar la norma legal. Eso es una cosa tan elemental que no merece ni el más mínimo comentario. Han deshecho su posibilidad de ser poderes políticos. Otra cosa es lo que ha pasado después de las elecciones, pero yo me estoy refiriendo al 6 y el 7 de septiembre. Así. Bueno, pues lo que han hecho el 6 o el 7 de septiembre determina que dejan de ser poderes políticos y determina automáticamente que todos los funcionarios de la Generalitat no deben obedecer sus órdenes, ni más ni menos. Si lo han hecho, lo habrán hecho por rutina o por inercia o por lo que sea. Pero lo que han hecho ha sido despojarse de su calidad de autoridades jurídicas y pasar a ser meros alborotadores, con un gran eco, etcétera, etcétera. Y nada más, eso es lo que ha pasado. ¿Y el pegamento social? Querría empezar con una anécdota insignificante. Allá por noviembre tuve el gusto de tener como invitado en mi universidad a un profesor que enseña en Cataluña, feliz catalán de adopción, no nacionalista hasta donde me consta. Y cuando llevaba en León con nosotros ya como día y medio,
no pudo contenerse más y dijo, a ver, yo estoy muy extrañado y siento que pasa algo bien raro aquí porque nadie me ha preguntado todavía sobre el proceso, sobre el problema independentista, sobre el soberanismo, etc. Y me quedé un rato pensando, bueno, uno sería interesante que tratáramos nosotros mismos de preguntarnos por qué no lo hemos preguntado, ¿no? Hay algo de cansancio, pero yo quiero pensar que había algo también de sabia intuición sobre lo inconveniente que es fomentar el narcisismo en los narcisistas. Quiero decir que más allá de sus evidentes dimensiones políticas, constitucionales, económicas y todo lo que queramos darle al llamado problema catalán, creo que si dejáramos de hablar de él durante un mes, y ahí los medios de comunicación tendrían que dirigirnos, pero ya sé que no pueden, se solucionaría solo. Porque el narcisista no es puede... Es como dejar de hablar del Real Madrid. Sí, claro. A propósito de narcisistas. Por eso lo he dicho, claro. O del Barça, en fin. El narcisista necesita que hablen de sí mismo y si no se pone a otra cosa. Quiero decir que son tal vez procesos que se retroalimentan de un exceso de comunicación y que si faltara algo de esa comunicación constante dejarían como de estar regados, ¿no? Más allá de esto, y enlazando con lo del pegamento social. Bueno, entre aquellos autores que ya nadie cita, pero que en nuestra juventud leíamos con fruición cuando todos éramos marxistas, había uno que se llamaba Luis Althusser, y Althusser hablaba de los aparatos ideológicos del Estado. Bueno, es una noción que, aunque sea trivialmente tomada, nos puede ayudar aún para entender ciertas cosas, ¿no? Hemos fracasado, antes aludía a la responsabilidad pequeña, pero alguna ahí, de los profesores. Creo que hemos fracasado los profesores, en sentido muy amplio los intelectuales, tal vez un poquito los medios de comunicación también, por no hacer la suficiente pedagogía constitucional y la suficiente pedagogía del Estado de Derecho y de lo que supone vivir juntos bajo una ley democrática. Si a esa deficiencia, a ese no hacer, a esa dejadez, sumamos que en determinados territorios, Cataluña, los aparatos, lo que Althusser llamaba los aparatos ideológicos del Estado, han estado en manos de ciertos grupos, poderes fácticos, partidos, ideología, lo que queramos decir, tenemos que se van a dar dos resultados que me parece que hemos visto de sobra. Uno, la creciente desafección hacia las reglas de juego común, no digo hacia España, no digo hacia un Estado con estas otras características, sino hacia las reglas de juego común. El problema, visto con el escepticismo de un asturiano que vive en León, el problema para, no sé en qué digo algo que es estrictamente personal o algo que podamos generalizar, el problema para mí no es tanto, personalizo, el problema no es tanto que haya unos catalanes que quieran irse de una cosa llamada España, me preocupa poco. El problema es que convivimos con unas personas que ya no valoran las reglas, de juego, que es como estar jugando al fútbol con alguien que lleva un bate de béisbol. Valga la analogía en lo que valga, no estoy hablando de ninguna violencia. Bueno, no se puede jugar ni al fútbol, ni al ajedrez, ni a nada si no compartimos las reglas. Entonces ha habido una desafección hacia los presupuestos morales y políticos básicos del Estado de Derecho, que es el único Estado decente en el que hasta hoy la humanidad ha conseguido vivir, a partir de ese control de los aparatos ideológicos del Estado. El sistema educativo, los medios de comunicación, ciertos ámbitos de educación familiar, etc. Y cuando falla lo más moderno que tenemos, que es ese desarrollo moral que arranca de la Ilustración, volvemos a la Edad Media, volvemos al oscurantismo, volvemos a lo más reaccionario. Y hemos vuelto en este país al derecho natural, solo que ya no se llama así, se llama derecho a decidir. Es decir, hemos vuelto a la idea de que por encima de esas reglas de juego común que están plasmadas en la Constitución y en las leyes cuyo contenido democráticamente se decide, hay unos derechos que pertenecen ya no al individuo como ser en sí, sino a las colectividades poseídas por el viejo Volksgeist, por el viejo espíritu del pueblo. Es la crónica del fracaso de un Estado que fracasa
en su dimensión de pedagogía política, en su dimensión de pedagogía constitucional, y hay algo también, creo, de traición de los intelectuales. Voy a decirlo de un modo duro, ustedes rebajen el tono a seca y exageración en él. Muchos de mis colegas, en el sentido más amplio de la expresión, que podían haber escrito y haber dicho en los medios o en las aulas magníficas cosas sobre esto que estamos hablando, han guardado silencio para no perderse la conferencieta o para que no dejara de invitarlo la agencia catalana de no sé qué a ir una vez al año a evaluar a alguien y cobrar 300 euros. Hay una traición de los intelectuales pequeñitos, mercantilmente condicionada, y unos por otros la casa sin barrer. Mientras los reaccionarios hacían su apología del viejo derecho natural, llamándolo de otro modo, los supuestos progresistas callaban como progresistas callados. Y lo uno más lo otro ha llevado a una crisis que a mí, repito, personalmente me importa mucho más como crisis de un modelo de Estado que como crisis territorial de un Estado, porque al fin y al cabo uno es asturiano y eso es mucho decir, si hablamos de identidades nacionales. Hombre, como es la frase esa de Asturias es España y lo demás es tierra conquistada, ¿no? Pues por eso, pero no conviene decirlo mucho. Raúl, a ver, desde la distancia. Desde la distancia y muy brevemente. Bueno, he hecho esta distinción de Estado de Derecho desde, diríamos, el primer significado, un significado mucho más vinculado a la regla de democracia, y este otro, un segundo significado en la idea de Estado de Derecho con un contenido, diríamos, un poco más sustantivo. En el primer sentido, digamos, que es el sentido, el sentido en el cual existe un acuerdo fuerte, digamos, ¿no? Y de hecho, la salida de la dictadura franquista, bueno, esa era precisamente esa lucha por ese Estado de Derecho. En ese Estado de Derecho, lo vital, como indicaba, es la idea de sujeción, ¿no? Es decir, la idea de que el poder se sujeta a una regla. Y esa es una, diríamos, es una regla básica, es una regla mínima. El hecho de que si se ha construido una sociedad juridificada, esa sociedad juridificada respete el derecho que se dio, ¿no? Es decir, la infracción a ese derecho, es decir, la apropiación de alguna manera de un derecho alternativo es lo que hacía el tirano, digamos, es lo que hacía aquel que usurpaba el poder, ¿no? Y las usurpaciones del poder, en buenas cuentas, tienen solo dos destinos. La usurpación del poder, cuando es exitosa, a veces se llama revolución, ¿eh? Pero la usurpación del poder, cuando no es exitosa, cuando no tiene bases, eso se llama delito, ¿eh? Y su pena es simplemente la cárcel, ¿eh? Es decir, la infracción legal, la infracción de la primera idea, de la idea de la sujeción al derecho, solo admite esta respuesta binaria, ¿eh? Y admite sanamente la respuesta binaria, porque mientras no exista una revolución exitosa, mientras no exista esa sustitución de un ordenamiento jurídico por otro, como hablaba Hans Kelsen, por ejemplo, ¿eh? que es posible que el derecho no esté vinculado solamente al derecho anterior, sino que es posible que se cree un derecho ex novo, pero ese derecho ex novo solamente se crea cuando haya una revolución del tipo de la Revolución Francesa. En los otros casos se llama usurpación del poder, y esa usurpación del poder solo tiene como efecto la cárcel. Bueno, eso es lo que parece que está produciéndose, ¿no? Juan Antonio, tú has pronunciado la palabra fetiche del momento, ¿no? Que es la palabra populismo. Y yéndonos de Cataluña, no sé si Cataluña es un buen ejemplo del populismo como el enfrentamiento de estar por encima de la ley, ¿no? Quería que también, hablando, para cerrar el tema de Cataluña, me respondáis a si creéis que el Estado de Derecho ha actuado correctamente. Hemos hablado del desafío, porque los reaccionarios inventaron la nación y los intelectuales callaron, el desafío de las leyes, todo. Pero el Estado de Derecho, el Estado, España, ha actuado correctamente, ha hecho poco. ¿Y qué solución tiene ahora que el asunto ha quedado un poco en empate? Y luego ya pasamos a si quieres enfocarlo por el populismo. No sé si quieres empezar tú o tú, por alusiones con el populismo.
Bueno, el populismo, veamos. Yo diría que podría tratar de inventarme ahora una definición de populismo, pero lo más ajustada a los hechos. El populismo es un sistema político de justicia virtual. Es la máxima expresión de cómo construir un discurso de la justicia que no pretende hacer real ningún modelo efectivo de justicia, sino hacer que los ciudadanos vivan felices en el discurso sobre la justicia. El populismo es el discurso de la mentira. El discurso de la justicia no es el discurso de la mentira, pero el discurso populista es el falso discurso de la justicia. Es el discurso político que apela a las necesidades más primarias del ciudadano para sentirse parte de una empresa colectiva estimulante y loable, que sin ninguna finalidad seria de hacer verdad eso, sino si acaso de aumentar los privilegios del grupo dirigente del populismo de turno. Bueno, no sé si está mejor o peor definido y si el populismo es eso o no, pero diría que eso se podría contrastar. El experimento que habría que hacer sería, bueno, esto que acabo de afirmar, así improvisando, se puede contrastar en la realidad de los estados en los que estamos de acuerdo más claramente que hay populismo. Es decir, ¿en qué tipo de país mental o estado mental viven los hermanos venezolanos en este momento que apoyan a Maduro? Viven en un estado virtual. Mientras se crean que realmente son parte de una misión justiciera, es porque han conseguido el desdoblamiento perfecto. Entonces, bueno, el populismo juega ese juego, yo creo, en España y en otros lugares. ¿El populismo es lo opuesto a la democracia deliberativa? El populismo usa los medios de la democracia deliberativa para convertir la deliberación en imposible, porque en lugar de hablar de cosas serias habla de quimeras, y porque en lugar de manejar datos los manipula, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero yo diría que efectivamente yo creo que el populismo apela a la excitación del pueblo, del llamado pueblo, entre comillas, básicamente porque cree preferir los métodos de la democracia directa a los métodos de la democracia representativa y deliberativa, ¿no? Son los grandes partidarios del referéndum, que es la noche donde todos los gatos son pardos. Los referendas son terribles en ese sentido, son irracionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido el populismo, yo es que creo que hay, digamos, dos vertientes del populismo. El populismo que se inventa un pueblo, que es el populismo que dice, bueno, señores, aquí no vamos a hablar de los mayores de edad censados en las provincias de Lérida, Tarragona, Gerona y Barcelona. No vamos a hablar de esos, vamos a hablar de Cataluña. Y eso es otra cosa. Cataluña es otra cosa, el pueblo catalán es otra cosa. Es un ente metafísico en representación del cual, como voceros, hablan siempre directamente. Ellos no hablan de lo que dicen sus votantes, sino hablan de Cataluña. Cataluña se ha irritado. Cataluña, ahora se han sacado el alibi ese de que han humillado a Cataluña. Pero ¿a cuántos han humillado? Las entidades de ficción no se humillan. ¿A cuántos han humillado? Le han humillado a usted, seguramente, o se siente usted humillado, pero yo creo que a la mayoría de los catalanes no les han humillado en absoluto. ¿Pero qué sucede? Es que eso tiene una virtud demagógica terrible. Lanzan el lema de que han humillado a Cataluña, y es posible que, como le sucede a los albañiles que son del Real Madrid y dicen hemos ganado, pero ¿qué has ganado tú si estás ahí en el andamio? Tú no has ganado nada, has pagado la entrada. Y cuando uno es miembro de un grupo de esos que mencionabas antes, ¿no? Pero cuando dice Cataluña ha sido humillada, entonces se sienten humillados personalmente, porque como piensan que son miembros de una entidad superior con un destino manifiesto, entonces se sienten humillados por eso. Pero eso es simplemente una invención. No resiste el más mínimo análisis. Ni el populismo que crea las entidades nacionales artificialmente,
ni el populismo, que apela directamente al pueblo mediante métodos de democracia directa. Ninguno de los dos populismos resiste el más mínimo análisis. ¿Y la respuesta del Estado ha sido la correcta? La respuesta del Estado ha sido correcta y eficaz. Yo creo que la respuesta del Estado ha sido tardía. En realidad no me extraña que la respuesta del Estado haya sido tardía, porque en realidad, tal y como se estaban desarrollando las cosas, tal y como los ha descrito muy bien Juan Antonio, en realidad no sabíamos muy bien qué hacer. No sabíamos muy bien qué hacer. Es decir, pero yo creo que ha sido tardía, bueno, lo digo aquí en privado y que no salga de aquí, lo del 155 es una cosa que se ha sacado de la manga de pronto y ha resultado, pero podía no haber resultado. Y en un lugar donde quizá hubiera jueces más sensatos, a lo mejor se corregía el uso que han hecho del 155, pero no porque no mereciera la situación eso, porque la situación es muy grave, sino porque no teníamos palancas jurídicas para enfrentar una situación de ese tipo. Eso no se ha producido en ningún sitio de Europa, que yo sepa, vamos, que una región o un land o lo que sea, de pronto decida con sus órganos institucionales, decida por mayoría marcharse del país y desobedecer la Constitución. Yo no lo conozco. Y la verdad es que me parece que hay muy pocas herramientas para eso. Pero una vez que han encontrado esa, porque enseguida se encontró que el 155 se apelaba a la Constitución de Weimar, la Constitución alemana, etcétera, etcétera. La ley de Bonn. Sí, a la ley fundamental de Bonn. Pues, una vez que se encuentra eso, yo creo que lo han hecho muy tarde. Yo creo que el 8 de septiembre tenían que haber puesto la carta. Y otra cosa que han hecho que a mí me pareció patética es el intercambio epistolar entre Mariano Rajoy y el señor Puigdemont. Ese intercambio epistolar yo creo que sobraba. Diga usted si ha violado la Constitución. Oiga usted, ¿cómo va a decir eso? Nadie eso. Fue un intercambio epistolar un poco ridículo. Yo hubiera tomado la iniciativa el 8 o el 9 de septiembre, nos habríamos ahorrado además la manipulación delirante que se ha hecho de los sucesos del 1 de octubre y hubiera resultado exactamente igual. Tengo dos palabras pedidas, en el orden que queráis. Sí. Como queráis. Bueno, Sí. déjame lo de esto porque me Sí, la respuesta y luego vuelves tú. Yo solamente haría una matización al modo como planteaste la pregunta tú, Ignacio, una matización al moderador. Y dijo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Que ha terminado el empate? No ha terminado el empate. No ha terminado el empate. No, pero de momento sigue ganando el Madrid. Que yo no soy del Madrid, yo soy de Sporting de Gijón. Quiero decir, no ha terminado el empate. No es que esté un territorio frente al otro y estén las fuerzas parejas. No. Para bien o para mal, ahora no juzgo eso, el Estado se ha impuesto como era de esperar, porque habría otro asunto que nada más que menciono y que sería para otra sesión de nuevo con juristas y científicos sociales, que es la siguiente, ¿no? No ha habido en la historia ninguna revolución sin violencia. Líbrenme los dioses a mí de querer que haya además violencia, en absoluto y para nada. Pero la revolución de las sonrisas es una especie de oxímoron extraño. Entonces, nunca un territorio se va a separar de otro que no quiera que se separe sin violencia. Y no quiero la violencia, por Dios, no se me entienda mal. Entonces, bueno, hubo unos que le sonrieron al Estado y el Estado se tomó su tiempo para decirme a esos de las sonrisas ya les vale. Y ya, ganó el Estado, hoy por hoy. Me alegro de oírlo. Raúl. A ver, yo quería solamente hacer una referencia al populismo, que era en buena cuenta parte de tu pregunta. Y ya pasamos a América, prometo. A ver, yo tengo algunas reservas con el uso de la expresión populismo, y esto de seguro proviene por el hecho de que somos de realidades distintas y tenemos de alguna manera algunas preocupaciones históricas y actuales distintas, y eso es lo bueno de Casa América, que nos junte aquí a todos para poder conversar sobre ello, ¿no? Y eso es porque en Latinoamérica
la expresión populista tiene un doble uso, ¿no? Uno es el uso que hace referencia a mis dos colegas, pero hay otro uso que es un uso bastante constante de la expresión populismo, que es cualquier referencia a la ganancia en derechos sociales en Latinoamérica. Es decir, cualquier fórmula en donde se consigue alguna pequeña ganancia en derechos sociales, eso suele... ganancia que por lo demás no calcula inmediatamente sus costos. Esto siempre ha sido así, en Marcueta. Estas ganancias en derechos sociales no es que vengan ya de alguna manera tasadas y presupuestariamente completas, ¿no? O sea, eso muchas veces se hace la ganancia del derecho y luego vemos cómo arreglamos las finanzas para poder ajustarlo, ¿no? Pero cualquier expresión que trata de modificar nuestros estados latinoamericanos, desde muchos de ellos estados profundamente neoliberales, hacia figuras que dan cuenta de una mayor profundidad de estado social, esa demanda es usualmente considerada como una demanda populista. Bueno. Y entonces esa expresión es una expresión que suele alzarse por arriba, en buenas cuentas, de aquellos que quieren este tipo de pretensiones, y la calificación de populista es una calificación que podríamos casi asimilarla a irresponsable o algo similar. Entonces es una expresión que a veces ocupa el mismo objetivo que el Estado de Derecho. Es decir, es una arma de alguna manera arrojadiza que excluye al otro llamándolo populista, o excluye al otro llamándolo como una persona que quiere infringir el Estado de Derecho, ¿no? Y esto en Latinoamérica, que tiene otra implicación. Yo sé que aquí estas mismas palabras que estoy diciendo puede que tengan un juego distinto en la realidad española, y de hecho lo tienen, ¿no? Pero en cambio en Latinoamérica yo diría que la expresión es una expresión la cual hay que tener cierto margen de cuidado. ¿Teníamos alguna...? Pues había buscado una muletilla para pasarnos de Cataluña a América Latina, pero como hemos llegado a ello de forma natural, pues ya pasamos a hablar. Habíamos hablado entre nosotros antes en ese pequeño Sanedrín de que habríamos una segunda introducción dedicada a América Latina. Si quieres seguir tú mismo, Raúl, y luego os doy la palabra a vosotros, y luego haremos un turno de preguntas del público, si lo hay. Bueno, en esto... yo diría que en Latinoamérica se caracteriza, digamos, es que pudiésemos caracterizarla. Esto suele suceder que a veces las personas que somos profesores y viajamos mucho a Europa en general conozcamos más Europa que Latinoamérica, ¿no? Y esto es algo que de hecho nos suele pasar lamentablemente, ¿no? Una de las cosas que creo yo que necesita Latinoamérica para poder mejorar y perfeccionar sus propias democracias la primera es que crea en sus democracias, ¿no? En buenas cuentas, que tome conciencia acerca de aquellas particularidades que existen en Latinoamérica. Y esto no es que quiera contradecir al profesor Francisco Laporta, que yo sé que se está refiriendo a otro tipo de particularidades en Latinoamérica. Yo me refiero a las particularidades normales y constantes que tenemos. Una es, bueno, el hecho que somos países vinculados fuertemente a la pobreza, que tenemos lidiamos constantemente con una desigualdad, diríamos, vergonzante. Y en tercer lugar es que tenemos economías precarias, digamos. La mayoría tenemos economías que están sujetas a un bien, digamos, una materia prima que es la que es parte muy relevante de nuestro Producto Interno Bruto, o otros países en Latinoamérica en donde ni siquiera tienen esa producción, y entonces su gran capital muchas veces es solamente el turismo. Entonces, esa es nuestra realidad, ¿no? Eso quiere decir que nuestros tipos de democracia requieren otro tipo de custodias, otro tipo de aseguramientos que tal vez son aseguramientos que no son necesarios en Europa, ¿no? Y de ello tenemos que tomar conciencia. Es decir, en Latinoamérica tenemos que, en ese sentido,
celebro todos los trabajos y vínculos que hace la Casa América, porque necesitamos conversar entre nosotros para poder compartir este leitmotiv latinoamericano y encontrar esas vías de aseguramiento que nos permiten blindarnos muchas veces de tipos de influencia que son totalmente inapropiadas para mejorar la democracia. Y en segundo lugar, es que yo creo que tenemos que dejar de creer que los tribunales son los que van a resolver nuestros problemas, ¿no? Esta es una cuestión que está siendo usada tanto por aquellos que a veces se apropian de poderes ajenos, como a veces incluso por los mismos políticos, que ya desconfían de sus procesos políticos y pretenden alcanzar, ya sea su agenda progresista o ya sea su agenda de statu quo, la pretenden alcanzar en ambos casos vía tribunales. ¿no? Y esto, los tribunales constitucionales en Latinoamérica en muchos casos han tratado de ser sustitutos de la democracia. Y en esto los organismos internacionales que pretenden mejorar las democracias suelen ir a Latinoamérica a decir: lo que tienen que hacer ustedes es mejorar sus tribunales constitucionales, ¿no? Y yo diría que es una cuestión que tenemos que de alguna manera poner algo en duda. Y poner algo en duda porque lo que necesitamos es transparentar nuestra política, es hacer que nuestro debate político sea en ese sentido mucho más transparente, que no tengamos estos conceptos, ¿no?, que pretenden resolver el total de los problemas en Latinoamérica, ¿no? Ese es el concepto de Estado de Derecho, el concepto de populismo, el concepto de libertad, el concepto de prohibición de la autotutela, el concepto de dignidad de la persona humana, es decir, estos mega conceptos que creemos que los tribunales les van a dar un contenido que nos va a hacer vivir mejor, ¿no? Yo diría que en Latinoamérica tenemos que comenzar a confiar mejor en nuestros procesos políticos, blindarnos para que nuestras democracias funcionen y dignificar la ley. Eso es algo que tenemos que ir de alguna manera construyendo mejor. Gracias. ¿Quién queréis? Pues, Igual. Venga, yo mismo. Hace unos años escribí sobre la vigencia y los problemas de vigencia y aplicación del derecho en América Latina, un ensayo que era un prólogo de una investigación que luego se detuvo, y en él partía de una idea que es la que acabo de decir antes en mi intervención. No hay ninguna diferencia de ninguna clase, ni étnica, ni cultural, ni tradicional, ni histórica, ni nada, que admita pensar que si no se hace el Estado de Derecho y no se somete los ciudadanos y los poderes públicos a la ley, se va a conseguir una democracia estable en América Latina. Es exactamente el mismo sonsonete el que utilizo para todos los países de América Latina y para eso. Y más ahora que, claro, lo que sí tiene de nuevo América Latina, que no es nuevo de ella, sino que es del mundo, es que en 1950 tenía 200 millones de habitantes y hoy tiene 650 millones de habitantes. Se ha triplicado el número de habitantes en un espacio de 68 o 70 años. Y se han generado unas conurbaciones, unas ciudades, unas megaciudades absolutamente imposibles de habitar, en las cuales, como todo el mundo sabe, no penetra el derecho, no penetra ni la policía, ni puede penetrar. Pues bien, hasta que los espacios sociales que haya, y eso se lo diría a cualquier país, no tengo absolutamente, quiero decir, tengo la seguridad personal de que no hay nada étnico. Si estuviéramos aquí haciendo antropología o historia del arte, seguro que nos tendríamos que pasar en lo étnico y en la antropología y en las comunidades indígenas y todo ese tipo de cosas. Pero como estamos hablando del Estado de Derecho, eso, como he dicho antes, funciona en el norte, el sur, en el este y en el oeste de la misma manera. Si no se rellenan los espacios sociales en los cuales el derecho no es vigente, no es eficaz, si no se persiguen las conductas de incumplimiento contumaz que hay
en el derecho en las poblaciones de América Latina si no se pone contra las cuerdas a el poder político que ignore las normas jurídicas. Una de las peores lepras que tiene América Latina es la ignorancia de las normas jurídicas por aquellos que tienen la responsabilidad de ponerlas en vigor. La ignorancia que empieza por una tradición de golpes de Estado, que es, digamos, casi un género literario, desde el tirano Banderas de Valle Inclán, hasta la corrupción cotidiana en los funcionarios, en la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, eso es una de las cosas que no hacen avanzar a América Latina, como no harían avanzar a ningún país. Esa especie de falta de la eficacia del derecho, esa especie de cultura o folclore, diría yo, del incumplimiento de las normas, que se ve en cuanto aterriza uno y entra en una ciudad latinoamericana con el tránsito. El tránsito es toda una metáfora de la actitud que tienen los habitantes con las normas. Si eso eso es ya un axioma en los términos de la economía más estricta, que sin rule of law, sin Estado de Derecho, no hay progreso y desarrollo económico. Es un axioma y eso tienen que saberlo. Los hermanos de América Latina tienen que saberlo. Sin el rule of law no hay. Cuando yo hice hace 5, 6, 7 años, sería Jorge, este artículo, empezaba por decir, tenemos una gran paradoja en América, en la región. ¿Qué paradoja es esa? Que en términos de democracia vamos muy bien. Entonces, en esa época, íbamos muy bien en términos de PIB. Eran unas cifras enormes, esperanzadoras. Y, decía, la paradoja es que estamos muy mal en términos de imperio de la ley, en términos de Estado de Derecho. Y avisaba ya, si no hay Estado de Derecho, si no se cumple el Estado de Derecho, no va a haber desarrollo económico ni va a haber estabilidad de la democracia. Y las cosas, desafortunadamente, me han venido a dar la razón. Y estoy muy de acuerdo con el profesor Letelier en una cosa. Las constituciones no sirven para nada en este tema. Para nada. Cuando el sujeto jurídico, el esqueleto del derecho no existe, ponerle un sombrero con 400 artículos, con una declaración de derechos minuciosa, ponerse un sombrero, no sirve absolutamente para nada. ¿Qué está sucediendo en México? ¿Se acuerdan ustedes de la gran disputa que hubo sobre los derechos de las comunidades indígenas? El subcomandante Marcos y no sé cuánto y tal. Hay que reconocerlo en la Constitución. Pues ya ven ustedes el efecto que ha hecho, ninguno, cero. Es decir, que hay que armar la cultura de la legalidad, hay que armar el esqueleto de las leyes y someter los poderes a las leyes. Y que los ciudadanos, cuando vean a un policía, no hagan, como dicen todos los investigadores, no huyan porque el policía, en vez de inspirarles confianza, puede ser una fuente más de incertidumbre. Eso es vital en todo el continente. Es una cosa sin la cual no va a ir adelante. Un continente que, efectivamente, estas cosas, claro, hay tantos temas, estas cosas se producen muchas veces porque la desigualdad es terrible. Y con tasas de desigualdad como esa, es muy difícil decirle a las personas que se aprendan el artículo tanto del Código Civil o que respeten las esas. Eso es verdad. Pero, en el fondo, lo que hay que hacer es, de algún modo, transmitir a los ciudadanos que lo importante, y a los juristas, a nuestros colegas, que lo importante no es tener una Constitución con todos los pormenores nuevos que hay, sino que lo importante es tener un conjunto pequeño, claro, de leyes que se cumplan por todos, por las autoridades y por los ciudadanos. Yo me acuerdo que cuando fui en una comisión a ver a el presidente de Portugal, recién hecha la Constitución portuguesa,
le felicitamos por la Constitución portuguesa, era, vamos, de las más izquierdistas y de las más protectoras y garantistas del mundo, la gran novedad. Me dijo, nosotros les cambiamos la Constitución por la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Ahí lo dejas, para que nos dé tiempo, Juan Antonio. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que han expuesto mis compañeros, entonces le voy a dar con mucha brevedad un tono distinto, en el fondo, para decir lo mismo. Hablar de Latinoamérica me gusta porque he viajado más de 100 veces a Latinoamérica. Hace una semana estaba en República Dominicana y dentro de semana y media estaré en Ecuador. Me paso mucho rato allá y me ha dado grandes experiencias buenas en todos los sentidos, y no hago literatura vacía si digo que amo y siento Latinoamérica. Pero desde ese, no sé si modesto o extenso conocimiento, he llegado a la convicción de que el problema es cultural. Y eso creo que estaba tratando de expresarlo Paco Laporta ahora también. Mire, para un español como yo, un humilde profesor aquí, un simple catedrático de universidad, es una fuente de sorpresas ir a Latinoamérica por varias razones de distinto alcance que sintetizo. Uno, por lo fácil que a uno le resulta entrar en los círculos más elitistas. Yo aquí no tengo ninguna posibilidad de llegar a Madrid hoy y estar pasado mañana cenando en casa de un ministro. No tengo ninguna, y menos de un... Que tampoco es gran cosa. No, pero a los de pueblo nos llama la atención porque luego lo contamos a los suegros y ellos nos envidian. Eso es verdad. Pero, bueno, en Latinoamérica uno llega y de pronto llega en cuanto profesor a una universidad, y si es a una universidad con cierto caché, de pronto se ve invitado a una cena donde está el ministro, el presidente del Tribunal Constitucional, las 3 mujeres que ha tenido el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente del banco más importante, etcétera. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué han visto en mí de tan bueno? No es eso, es que posiblemente aplican la presunción de que si eres, póngale comillas, parte de la élite universitaria de un país europeo, es porque eres de su clase social y por tanto ellos se honran también teniéndote a ti, cosa que aquí no ocurre. ¿Me parece bien? No, me parece mal, entiéndanmelo así. Cuando uno con tantos miembros de esa élite latinoamericana, esto es distinto según los países, pero creo que funciona, por ejemplo, y no me abstengo de decir nombre de países, eso funciona perfectamente en Colombia o en México, por ejemplo, ¿no? Cuando vienen a hablar con el profesor español, le tratan de todo a todo y le explican que, hombre, qué cosa más natural que 3 o 4 veces al año, si te gusta la ópera, ir a Milán, a la Scala y asistir al Rigoletto y demás, ¿no? Uno no ha ido nunca. O a lo mejor se pasa 5 años ahorrando para el día del aniversario de boda, cuando tu boda es de plata vas con tu mujer a eso. Muchos de esos lo hacen con completa naturalidad. Una vez me encontré un mexicano que era socio del Sporting de Gijón y que al menos una vez al mes tomaba su avión para ir a ver jugar al Sporting. Hay otra experiencia que a mí me fascina, en la que me fijo mucho, que es el modo como sutilmente se trata y sobre todo se mira cómo es la relación con el servicio doméstico, ¿no? Creo que nosotros estamos acostumbrados aquí a tutear y en cuanto esa señora, normalmente señora que te ayuda en casa lleva 6 meses, empieza a ser un poquito de la familia, aunque le pagues poco, sí. Pero en cierto sentido el trato es de igual a igual. Hay recuerdo una parte de Gringo Viejo de Carlos Fuentes donde él ilustraba cómo la mucama o la que asistía ayudaba a los de esa casa en la escena que se estaba retratando. Bueno, era transparente, no existía, todos podían moverse y hablar porque ella realmente no estaba allí, porque era una presencia no presencial, si se puede decir de este modo. Y luego es... Cuarta cosa que me llama la atención, y luego saco de todo esto una cierta conclusión, es el trato con la manera de autoexplicarse los profesores universitarios, sobre todo los de capitales y universidades con ciertas pretensiones. A Ignacio, nuestro moderador, le llamaba la atención que nosotros en nuestros currículos
pusimos todos dónde habíamos sido becarios. En el fondo es una manera de legitimarnos dentro de nuestro oficio. Yo estudié en tal lugar, yo investigué con fulano, etcétera. Bueno, eso es multiplicado allá. ¿Qué quiero decir con estos ejemplos inconexos? Bueno, que hay una sociedad, son sociedades absolutamente divididas, donde hay una clase social, económica e intelectualmente dominante que hace su vida y realmente a los pobres no los ve. Del otro mundo percibe un sonido lejano, pero puesto que son ciudades, la mayor parte de las veces, Buenos Aires sería la gran excepción, ¿verdad?, donde por la calle no se camina, donde solo se va a los centros comerciales y donde cada grupo social va a un centro comercial distinto, bueno, no hay una conexión y pueden los queridos colegas constitucionalistas y juristas y filósofos del derecho latinoamericanos pueden vivir en su maravilloso limbo y pueden estar convencidos de que viven en los regímenes constitucionales más estupendos porque tienen, como contaba Paco, una constitución copiada de la alemana. Entonces ya somos como los alemanes, uno, porque nosotros, la élite, viajamos tanto como un señor de Bonn o de Berlín, y dos, porque la constitución la hemos copiado. Hay una ruptura social brutal que culturalmente no se percibe como tal porque cada uno vive en su nicho, cada uno vive en su mundo. Y yo diría, en mis 3 últimas palabras, concluiría diciendo lo mismo en otros términos que acaba de expresar Francisco Laporta, que es que, digamos, habría que rebajar las pretensiones de vivir en el mejor de los mundos constitucionales posibles en esos queridos países y tendrían que, no por importar el ultraconstitucionalismo alexiano alemán o por copiar una teoría del último grito de constitucionalista progresista sueco, no, harían en la gran transformación social si importaran el primer constitucionalismo kelseniano. Es decir, empecemos y haciendo un buen código civil y dando derechos elementales a la gente. Pero son, queridas sociedades, creo, un poquito esquizofrénicas, donde los que se comen la mayor parte de la tarta ni siquiera son conscientes de que hay gente que no tiene tarta porque consiguen vivir de espaldas a la realidad con nuestra ayuda y en parte también con nuestras teorías.